Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ejercicios de física de selectividad. Recordaros que soy profesor universitario y que por tanto todos los contenidos de estos vídeos de ejercicios de selectividad de matemáticas y de física son acorde a los criterios de corrección de selectividad de todas las universidades españolas. Por lo tanto podéis tener la completa confianza de que todo lo que hago en estos vídeos es correcto y lo podéis poner en vuestros exámenes de selectividad. Empezamos. Hoy vamos a hacer un problema de campo eléctrico. Y además es uno de esos problemas a los que los alumnos le tenéis tantísimo miedo. Vosotros los alumnos los llamáis problemas teóricos. Nosotros, los profesores, los llamamos problemas de conceptos. Este problema exactamente lo pusieron en una universidad andaluza el año pasado, creo que fue en septiembre. Y de todos los exámenes que yo corregí, yo creo que solamente un 15% de los alumnos hizo bien este problema. Y ahora vais a ver que está tirado y que es facilísimo. Como ya digo, se corresponde con el bloque de campo eléctrico. Empezamos a hacer el problema. En el apartado A nos dicen campo electrostático de un conjunto de cargas puntuales. Bueno, es sencillo, mira. Yo he puesto una carga Q1 que he considerado positiva, una carga Q2 que he considerado negativa, una carga Q3 que he considerado positiva, y ahora infinitas cargas, la última la he llamado Q(n) y la he considerado negativa. Y yo quiero calcular el campo eléctrico pues de este conjunto infinito de cargas, que es lo que me están pidiendo el problema, en un punto P, en este punto P. R1 es la distancia desde Q1 a P, R2 es la distancia desde Q2 a P, igualmente R3 es la distancia de Q3 a P, y Q(n) es la distancia de... y R(n), perdón, es la distancia desde Q(n) a P. ¿De acuerdo? Fijaros, yo he escrito aquí que no influye el signo de las cargas en el campo eléctrico total. Por lo tanto, les asigno el signo de la carga de forma arbitraria. ¿Por qué? Porque lo que quiero decir es que la forma de calcular campo eléctrico total en este punto P es siempre el mismo independientemente del signo que tengan estas cargas. Entonces yo lo que hago es que le he puesto un criterio de signos, le he puesto un signo el que me ha dado la gana, simplemente para poder dibujar campo eléctrico. Por ejemplo, tenéis que recordar que para una carga positiva el campo eléctrico, en el punto donde lo queremos medir, va hacia afuera, se aleja de la carga, y para el caso de la carga negativa apunta hacia la carga, ¿no? Por lo tanto, recordando esto, ¿no? Pues la carga, el campo eléctrico creado por Q1 iría hacia afuera, el creado por la carga Q2 como es negativo iría hacia la carga Q2, Q3 como es una carga positiva pues iría hacia afuera, ¿veis? Y en la carga Q(n) que es negativa pues iría hacia adentro, ¿de acuerdo? Me acabo de dar cuenta que esto en vez de poner E(i) sería E(n), ¿de acuerdo? Así que lo voy a corregir en un segundito, sería E(n), ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, por eso he dicho que el signo no influye en la forma de cálculo. Lo que te están preguntando es cómo se calcula. Entonces yo he cogido unos signos arbitrarios simplemente para poder dibujar el campo eléctrico de cada una de las cargas, ¿no? Siempre es bueno hacer este tipo de croquis porque el profesor que te va a corregir tu examen de selectividad, cuando ve esto ya sabe que tú tienes las ideas muy claras. ¿Cómo se calcularía el E total? Pues el E total es la suma de cada uno de los E individuales que hay aquí. El E total que hay en el campo, en el punto P, será la suma de E(1) más E(2) más E(3), así hasta la última carga E(n), que es lo que tengo escrito aquí. E(1) más E(2) más E(3) más hasta la última carga E(n). Eso se llama, por si no lo recordáis, principio de superposición. Y lo he subrayado porque el profesor que ha puesto este examen en selectividad lo que os está preguntando es el principio de superposición, sin decirlo, pero lo está preguntando. Por lo tanto, debéis de escribir que esto, ustedes lo que estáis aplicando es el principio de superposición. Esto escrito de una forma un poco más elegante sería E total, ¿no? En vez de escribirlo así, pues lo escribimos con un sumatorio. Sería el sumatorio desde i igual a 1 hasta n, que es la última carga, de los E sub i, ¿de acuerdo? Y esto es igual. ¿A qué es igual E sub i? Pues E sub i es la constante k
el valor absoluto de la carga Q sub i partido por su R sub i al cuadrado y por el vector unitario U sub R sub i. Una aclaración. ¿Por qué pongo la carga en valor absoluto? Porque el signo lo lleva el vector unitario U sub R. Por eso tomamos la carga en valor absoluto. Cuando suba más problemas de este tipo, veréis casos en los que se va a entender mejor esto. Mucha gente le pone el signo negativo a la carga y después se lía con el vector unitario. Yo recomiendo que pongáis las cargas siempre positivas, aunque sean negativas, y el signo lo determinéis según hacia dónde vaya el vector y le pongáis el vector unitario U sub R, que puede ser el vector I, el vector K o el vector J, positivo o negativo, según corresponda, ¿no? Entonces, U sub R sub I es el vector unitario que corresponde a la dirección E sub i creado por la carga i. Es decir, cada carga E sub i tendrá cada vector E sub i, pues lo creas una carga Q sub i, la distancia R sub i es la distancia desde la carga hasta el punto donde estoy calculando el campo eléctrico, y U sub R sub i es la dirección de ese vector. Q sub i es la carga que crea el campo, R sub i es la distancia desde Q sub i al punto P, donde medimos el total. O sea, esto es lo único que tenéis que poner en este primer apartado, y como veis es bastante fácil. Pues esto aquí la gente se hizo un lío, la mayoría lo puso mal, no se supo explicar. Fijaros lo sencillo. Es decir, con que pongáis esta expresión de aquí, el problema ya estaría bien. Ya si queréis poner esto, que no es más que agrupar toda esta suma infinita con un sumatorio para que quede más bonito, y en vez de poner E sub i, poner la fórmula del campo eléctrico para cada sub i, es decir, K por Q sub i entre R sub i al cuadrado por U sub R sub i, simplemente con esto y llamando a esto principio de superposición, esto estaría perfecto. ¿Vale? Fijaros qué sencillo. El siguiente apartado, que es el B, nos dicen: ¿puede ser nulo el campo eléctrico producido por dos cargas puntuales en un punto del segmento que las une? Razona la respuesta. Bueno, este lo voy a hacer sobre la marcha porque es bastante interesante. He puesto aquí que eso depende de los signos de las dos cargas que tenemos, y que tenemos tres casos posibles. Vamos a ver el caso primero. El caso primero es que yo tenga una carga positiva, ¿vale? Y aquí otra carga positiva. Entonces me están preguntando el problema que si es posible que aquí en medio, en el segmento que las une, pueda ser el campo eléctrico cero. Bueno, yo a esta carga la llamo Q sub 1 y a esta carga la voy a llamar Q sub 2. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a coger ahora y voy a pintar en un punto cualquiera del segmento que las une, por ejemplo aquí. ¿Cuál sería el campo eléctrico generado por la carga Q1? Pues sería así. Iría para allá, ¿verdad? Esto sería E sub 1. ¿Cuánto sería el campo eléctrico en este mismo punto generado por la carga 2? Pues iría hacia allá, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente que el campo total, ¿no?, como hemos visto en el primer apartado, es E sub 1 más E sub 2. En este caso el campo total sí puede ser cero. Pongo sí puede ser nulo. ¿Por qué? Porque si os fijáis, E sub 2 y E sub 1 tienen sentidos distintos. Más que distintos, contrarios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si E sub 1 en módulo, fijaros, es igual que E sub 2 en módulo, como cada uno va en un sentido opuesto, tendríamos que el E total, y lo pongo ya con vector, es nulo. Es así de sencillo. Imaginaros que cada campo eléctrico es una persona tirando de una cuerda. Pues si los dos tiran
uno tira para un lado y el otro para el otro con la misma fuerza, la cuerda no se mueve. Pues aquí igual. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en este punto? Pues si E1 va para allá y E2 va para allá y encima el módulo de E2 es el mismo que el de E1, pues se anulan. La suma, aquí está la suma vectorial y dice que es 0. ¿Por qué? Pues porque E2 y E1 tienen sentidos distintos, tienen el mismo módulo y sentidos distintos. Repito, E total es E1 más E2, igual a 0. Sí puede ser nulo, sí puede ser. ¿Por qué? E2 y E1 tienen sentidos distintos, de hecho contrarios. Entonces, si los dos tienen el mismo módulo, como cada uno va en un sentido opuesto, pues al sumarlos saldrá 0. Entonces, en el primer caso, si las dos cargas son positivas, sale que sí puede ser 0. El caso 2. Vamos a suponer ahora que las dos cargas son negativas, ¿vale? Pintamos el segmento que los une así con puntos suspensivos, Q1 y Q2. Bueno, pues vamos a pintar otra vez el campo eléctrico creado por ambas cargas. Voy a coger un punto arbitrario, por ejemplo aquí. ¿Cuánto valdría E1, el vector E1? Pues ahora en este caso E1 sería así, va hacia la carga negativa, y E2 sería así, va hacia la carga negativa también. ¿Qué ocurre? El caso ahora mismo es como el anterior. Este caso, si os fijáis, es como el anterior. Es el mismo caso que el anterior. Por lo tanto, el E total sí puede ser nulo. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo que el anterior. Si cada campo eléctrico va en una dirección opuesta al otro, aquí me falta un vector, que no lo he puesto, la flechita. Si este campo tiene el mismo módulo que este, entonces los dos tendrían el mismo módulo y como van en sentidos opuestos, cuando los sumes se restan y queda 0. Es lógico, ¿verdad? Para que el campo eléctrico total en un punto se anule, pues lo que tiene que ocurrir en el caso de que haya dos cargas es que vayan en la misma dirección y en sentidos opuestos y tengan el mismo módulo. ¿De acuerdo? Vamos a ver el tercer caso. Tercer y último caso. Como ya os estaréis imaginando, el tercer caso es que haya una carga positiva, por ejemplo, y una negativa. Esta va a ser Q1 y esta Q2, ¿vale? Y este es el punto que las une. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Cogemos un punto por aquí en medio y el mismo procedimiento. E1, pues como esta carga es positiva, E1 viene para acá, ¿vale? E2 lo voy a poner en color rojo para que se distinga bien. Pues E2, como la carga es negativa, va hacia allá también. Entonces, aquí, el campo eléctrico total nunca será nulo. Hombre, se entiende que en el segmento que las une. ¿Por qué? Pues porque los dos E sub i, los dos campos eléctricos, van en la misma dirección y sentido. Porque como hemos visto en los casos anteriores, la única forma de que el campo eléctrico total se anule es que uno de los dos contrarreste al otro. Aquí, si este es igual que este, como los dos van en sentidos opuestos, pues se anulan. Pero en este caso, como los dos van en la misma dirección y sentido, no solamente cuando tú hagas el campo total y sumes los dos campos, no solamente no te va a dar 0, sino que te va a dar un campo mucho más grande. ¿De acuerdo? Además, se ve muy gráficamente con el dibujito, ¿verdad? En este caso, los dos van en sentidos opuestos. Pues sí, se pueden anular, se pueden anular. Aquí, en el caso 2, los dos van en sentidos opuestos, se pueden anular. Aquí los dos van en el mismo sentido, no se pueden anular, no hay manera que se anulen.
¿De acuerdo? Entonces fijaros que estos tres casos realmente se podrían resumir en dos. Un primer caso en el que las dos cargas sean iguales, porque fijaros que en los casos en los que se pueden anular las dos cargas son iguales, positiva y positiva, negativa y negativa, y un segundo caso donde las cargas son diferentes. Pero bueno, creo que se entiende mejor si se ponen en los tres casos como yo lo he puesto, los dos positivos, los dos negativos y uno positivo y uno negativo. Si alguien me dice, bueno, ¿y por qué no haces el caso en el que el negativo sea este y el positivo sea este? Porque sería el mismo, como si tú al papel le das la vuelta. Si pones el negativo aquí y el positivo aquí, pues te van a quedar que el E1 mira para allá y que el del E2 mira para allá. Igual forma, te van a quedar los dos vectores estos, pero mirando hacia este punto de aquí. Bueno, pues este es el problema. Como podéis ver, no hay que hacer ninguna cuenta, no hay que hacer ninguna demostración extraña. Y este problema, ya os digo que creo que fue, si no recuerdo mal, en septiembre del año pasado en una universidad de Andalucía. Y yo creo que de los exámenes que corregí, solamente el 15% hizo el problema entero bien. El 85% naufragó con este problema. Ya veis que, como ya he dicho antes, es de esos problemas que vosotros llamáis teóricos y que os dan tanto miedo, y los profesores pues llamamos de concepto y que tanto nos gustan. Estudiaros bien este problema. Ya sabéis que os podéis descargar en la descripción del vídeo, os aparecerá una URL donde podéis descargar el PDF con todo lo que he escrito en la pantalla. Y bueno, si queréis más información o más PDF de apunte, podéis entrar en la web fisicaymates.com y investigar por ahí donde están todos los apuntes de física de segundo de bachillerato. ¿De acuerdo? Bueno amigos, nos vemos en el segundo vídeo. Sed buenos y estudiad mucho, que tenemos que aprobar selectividad, ¿eh? Venga, hasta luego.